Hola, buenos días, bienvenidos a todos a otra sesión de Fred Van. Disculpen por la tardanza, teníamos un problemita técnico con el audio, pero ya está todo solucionado. Y bueno, les recuerdo que tenemos disponible nuestra revista Bridge Magazine. La siguiente semana ya sale la cuarta edición, así que espérenla. Y bueno, sin más, el día de hoy presentamos cómo estar preparado ante las amenazas de ransomware con el arquitecto Ricardo Márquez y Marco Martínez. Y bueno, les recuerdo que pueden ocupar el Q&A en cualquier momento para las dudas o comentarios que quieran hacer y al final de la sesión las vamos a estar respondiendo. Comenzamos. Tardes. Yo estaba con un poquito de problemas en mi audio, por eso algunos minutos. Un placer. Les habla Ricardo Márquez. Creo que uno están viendo mi pantalla. Denme por favor un segundo apenas, que esta cuestión de transición de pantallas y de cosas me tiene. Ok, so share. Vamos bien acá. Espero que me logren ver aquí. Okay. Y video. Okay. ¿Me logran ver? Hola, ¿cómo están? A ver. Hola, ¿cómo están? Sí, sí te ves. Lograr ver ahora. Ponemos esto a andar aquí, lo echamos a andar. A ver cómo estamos. Disculpen, gente, que yo estaba con algunos problemas de transmisión, ¿no? Y ¿logran ver la pantalla bien? Sí, sí se ve bien. Excelente. Es un placer, Ricardo Márquez, arquitecto preventas para seguridad en Cisco, específicamente como especialista en prevención de amenazas avanzadas. Con todo gusto hablándoles hoy. Gracias por su tiempo. Y conmigo, Marco Martínez, también arquitecto de soluciones de seguridad para Cisco, ahí desde México. Yo estoy desde Miami. Y es un gustazo estar aquí. Marcos, si quieres decir un hola, ¿cómo estás ahí para todo el mundo también? Hola, buenos días. Espero que estén todos bien. Aquí vamos a estar en el Q&A y apoyando a Ricardo. Excelente, excelente, excelente. Entonces, bueno, empecemos. Gracias por la paciencia antes de comenzar. Hoy nuestra temática es toda sobre ransomware y lo vamos a hacer de una forma un poquito más caliente, ¿no? Y caliente implica siempre hacer las cosas en el momento y no ser amarradas y no ser enlatadas para ustedes, ¿no? Entonces, la conversación va a ser un poco más flexible, va a ser más técnica. Estamos en continuidad a la charla que hizo Marco sobre ransomware. Entonces, vamos a expandir un poquito en el asunto, hablando sobre los desafíos, colocando en pauta todo lo que es la temática de ransomware. Y vamos adelante entonces. Yo voy a parar un poco el video para que no concurra con banda y con atención en este momento, ¿no? Entonces voy a hacer esto para simplificar un poquito ese proceso, ¿ok? Entonces, a ver, parando el video aquí. Están viendo la lámina. Marco, ¿me confirmas que la lámina está en el modo de presentación normal, verdad? Sí, todo bien. Gracias, gracias. Porque en mi monitor aquí estoy viendo la parte reversa. Entonces, empecemos con un poquito de cómo la temática va a avanzar hoy, ¿no? Desde el punto de vista de la agenda, vamos a hablar sobre ransomware, vamos a hablar de los comportamientos antes de la encriptación, vamos a hablar sobre el momento de la encriptación, vamos a hablar de comportamientos y yo creo que es importante poder verlo desde una aproximación un poquito más conversación realmente en vez de un material enyesado como les comentaba. Entonces, ¿qué podemos hacer para detectar y de qué forma y cómo los elementos estratégicos de prevención y cómo en el día a día hay herramientas para poder ayudar? Y ahí vamos a concluir. Por favor, sometan sus preguntas por el Q&A de nuestra herramienta de colaboración Webex, ¿ok? Entonces, vamos adelante. Entonces, empiezo hablando del escenario de la amenaza. ¿Y por qué me interesa conversar sobre el escenario de la amenaza? Bueno, particularmente es interesante porque
cuando vemos ahí, quise usar una métrica que no era de Cisco en ese primer momento, porque quiero que vean cómo es consistente la preocupación en el asunto del dinero en el ransomware. Como pueden ver ahí en esa lámina, no, el rescate mediano desde el principio de 2021 ahí ha sido más de $200,000 y ha aumentado. O sea, es todo sobre el dinero. Estamos hablando sobre esta gente está viendo el dinero allí adelante y piensa, la única cosa que tengo que hacer es eso, comprar, alquilar, hacer malware y tirarlo y ese dinero va a llegar y es más o menos eso. Al punto de que gobiernos, política, está entrando en el medio del asunto para poder decir, espérate, la gente no puede simplemente continuar a pagar para intentar recuperar archivos. Este tema todo no puede continuar a ser un asunto de, hola, tengo un problema y tira el dinero, estás así. Entonces, están empezando a pensar si van a regular esto. Están pensando sobre impuestos. El tema de seguros, ¿no? El tema de cyber insurance. ¿Ok? Ya se está poniendo complicado porque la cantidad de situaciones que están sucediendo y el dinero que se está colocando adelante hace que la cosa sea repensada realmente, principalmente porque la gran idea del seguro es entender qué es lo que es más conveniente en términos de qué hacer, qué es lo que va a costar más, reconstruir la postura de productividad de la red, no sea si estás conversando del backup, de la investigación, de la retomada, versus qué significa el backup, no, qué significa pagar por el ransom, no, el secuestro. Y la cosa está cambiando, ¿ok? Las empresas de seguro están diciendo que ya no van a simplemente pagar así por así y eso hace y consolida el punto de vista de que las empresas tienen que pensar estructurada, no de forma estructurada sobre la protección contra el ransomware. No es apenas decir que tienes un seguro y que para eso tienes un antivirus y un firewall y etcétera y está todo bien. ¿Ok? Entonces, eso es importante porque hay una transformación muy grande sucediendo aquí. Al punto de que hasta los ataques de comprometimiento de correo electrónico, ¿no? Del business email compromise, ¿no? Están incorporando situaciones de extorsión basadas también en criptomonedas. ¿Y por qué? Porque el atacante está intentando diversificar, ¿no? Vamos a diversificar porque este tema de la criptomoneda y el secuestro y la extorsión y la ingeniería social está fantástico para ellos. ¿Okay? Bien, entonces cuando continuamos a verlo de esa forma, me gusta repensar, el objetivo no es encriptar archivos, ¿ok? El objetivo es hacer dinero. Encriptar los archivos es la forma más práctica de decir, dame dinero a la empresa. Es la forma más crítica también de poder hacerlo. Y no solamente esto, pero cuando hablamos del tema de la extorsión, ¿no? Y el término original hacia eso, desde básicamente 89, se hablaba sobre extorsión con criptoviral, ¿no? Con la idea de computación asociada a los virus en esa época. Entonces, esta extorsión. Y desde 96, ese par ahí, Adam Young y Moti Young, a mí me gusta pensar en ellos de Young and Jung, no como el Yin Yang. Ellos vieron que desde los primeros ataques de Late Trojan había una mejor forma de implementar esto y trajeron a una visibilidad no mainstream, no medio que todo el mundo se enteró de forma muy contundente del potencial de este nivel de extorsión, al punto de que en 96 ellos ya consideraron, ¿no?, la idea de hacer extorsión contra moneda, con moneda digital, ¿no? Buscando como rescate la moneda digital, el e-money que se discutía en la época. Entonces, esto no es un asunto nuevo. Y esto es una visión terrorista digital contra la corporación. Básicamente es eso. ¿Okay? Entonces, hubieron diferentes, ¿no? Y todo esto, la gran idea aquí es mostrar cómo esto continuó a desarrollarse, a ganar sofisticación y
no piensen que esto para aún aquí. De la misma forma que había gente porque pensó que compró un antivirus en alguno de esos años que está ahí, que esto iba a disminuir y a simplificarse. No es así de simples. Entonces, ¿por qué lo comento? Por el tema estratégico. Hay que tener estrategia. No es apenas un artefacto malicioso, un archivo malicioso, no es un virus apenas. Lo que se está haciendo es una estrategia de ataque contra la corporación. ¿Okay? Y vamos a discutir sobre eso en más detalles. Entonces, los niveles de la postura criptográfica también en el malware fueron aumentando. ¿Por qué? Porque la criptografía se mostró como la herramienta sólida para perpetuar la condición de ataque y tornarla obviamente más compleja. Hoy no hablamos apenas de eso, hoy hablamos ahora sobre optimización, como es el caso del Logfile. Okay, en los recientes meses, Logfile Ransomware habla sobre criptografía no intermitente, parcial, buscar hacerlo lo más rápido posible, ¿no? Entonces, eficacia es parte del asunto y no solamente eficacia, pero estratégicamente el atacante no solamente quiere criptografiar los archivos, pero está secuestrando datos, está haciendo una doble extorsión. Y no solamente doble, pero triple. Oye, ¿de qué estás hablando? Estoy hablando de que no solamente la empresa es víctima, pero el business partner de esa empresa, quien interactúa con ella, de repente el cliente, están expandiendo el contexto del ataque de una forma a buscar mejor eficacia y obviamente a ampliar el aspecto de cómo tener un retorno de inversión. Esto también habla en términos técnicos sobre lo que es capaz de hacer el proceso de ataque, ¿no? El proceso de ataque estructurado no está totalmente dependiente ahora del ransomware. Incorpora diversas otras nociones de problemática técnica que incluye obviamente dominar la red, moverse lateralmente en ese dominio y en el dominio, en el contexto computacional de esa empresa, no necesariamente en su dominio. Si hay un dominio, sí van a aprovecharlo más allá, pero más allá de eso es buscar, dominar, entender que está allá y direccionar el ataque. Y en condiciones que ellos controlan, decir, ok, ahora queremos hacer criptografía. Ok. Entonces, criptografía no es el primer momento y tampoco es el último. Eso es fundamental en esa discusión. Y sí, como vieron y venimos conversando con Marco, correo, phishing y otras condiciones de navegar y exponerte a contenido y a contextos maliciosos, dominios, etcétera, ¿no? Y mucha automación en esto. Este tema de la distribución y cómo llegar se transformó en un negocio sustentable, en un negocio que hasta alquilas infraestructura, alquilas herramientas, modularizas la herramienta y llevas eso en un, entre comillas, framework, ¿no? En una estructura, ¿no? Que tiene calidad, que tiene soporte. Al punto, por ejemplo, la campaña de Ransomware Conti, donde te entregan el acceso a la red víctima, te dicen, mira, aquí estás dentro de la red ya, aquí tienes cómo poder hacer ransomware, aquí tienes cómo poder hacer movimiento lateral y te dan un manual de cómo hacerlo. ¿Saben por qué? Porque el atacante no tiene tiempo para continuar a hacerlo por ti. Él te dice, mira, aquí está todo perfecto, ¿cómo lo vas a hacer? Continúa. Si quieres moverte lateralmente, hazlo. Si quieres hacer criptografía, mira, aquí está el botón rojo para que hagas eso. Básicamente eso. Y estamos en tiempo donde el modelo de negocio lleva adelante también el proceso de avance técnico. Hoy se discute también doble encripción y vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Entonces, vamos a conversar sobre el malware, sobre cuál es la dinámica de detección, cuál es la problemática que es antes y después de la criptografía. Y una de las cosas que me gusta discutir en ese entorno ahora es el tema de la visibilidad. ¿Cuál es la problemática de entrar el malware? ¿Por qué no todo el mundo se defiende y listo? ¿Por qué no está totalmente estructurado o perfecta la idea de defensa? ¿Por qué ustedes escuchan y nosotros también escuchamos temas como, Gartner dice que esto es lo mejor? Y hay un otro sitio que dice que el 99 alguna cosa por ciento de los ataques así serán detectados por este agente de protección o por el otro agente de protección. ¿Por qué oímos esas cosas y continúa habiendo tanto malware?
Y ahí hay frases de efecto en el mercado que dicen, no, tú tienes que estar preocupado con el 1% de los ataques. En realidad, tú tienes que estar preocupado con el ataque que puede, de hecho, suceder en tu ambiente. Sea el primero, el segundo, el tercero, sea un porcentaje mayor o menor. Para mí es un tema de expectativa y la expectativa técnica habla sobre un aspecto base, ¿no? Que es el no hay algo 100% de defensa. No tenemos esa realidad. Ni combinada ella existe. ¿Ok? Y eso es importante, porque eso es anclarse a la tierra y pensar. La salida no es imaginar el tiempo entero que va a haber algo que es el 100% de detección. Yo sé que queremos dormir en paz en relación a esto, pero la gran forma de dormir en paz es decir, yo tengo una estrategia que me permite contener, hacer las mejores prácticas, segmentar, ¿no? Controlar si algo sucede en esta parte de la red que no vaya hacia la otra. Tener visibilidad. Eso es fundamental. ¿Ok? Bien. ¿Y por qué lo comenté ahora? Y vamos a discutir eso más tarde también. Lo comenté ahora por una simple razón, porque el malware permea la red, permea el perímetro. Estamos hablando, ¿no?, de la entrega por correo electrónico, de la entrega por pasear, ¿no?, el drive-by download, que es la técnica de ser infectado por automación en ciertos dominios, ¿no?, por la navegación web en forma general, ¿no?, así. Y una parte muy importante es por qué entra, cómo si hay detección, cómo si hay herramientas. Entonces, el empaquetamiento del malware es algo importante en este concepto, ¿no? El malware es empaquetado con la idea de que su estructura cambie para que antivirus y sistemas de detección no entiendan que eso es algo malo, ¿ok? Y la forma con la cual eso sucede permite que tenga que suceder su acción después de ser expandido en memoria. Después de decir, mira, esto va a ejecutar. Este pedazo de código, este artefacto va a ejecutar, pero tú solo vas a lograr ver dentro de él y entender qué va a llamar, de qué forma va a funcionar una vez él esté o en memoria o saliendo de memoria. ¿Okay? Porque es donde tú vas a alocar espacio en el sistema para que se dé su ejecución. ¿Ok? Y eso es importante. Entonces, ahí están viendo algunos pasos para eso. El malware necesita alocar memoria para el archivo. Y él hace eso con ciertas funciones. Y esas funciones son parte de la API, ¿no? De la interfase de programación del sistema operativo. ¿Ok? Hablemos de plataforma Windows, pues es la más popular y es donde hay más superficie de ataque en relación a esto. Una vez eso sucede, el archivo tiene que ser decodificado en la memoria, es montado básicamente allá, sus estructuras son colocadas allá y a partir de ahí, bueno, él va a tener que ser ejecutado, va a tener que ser tirado dentro de la máquina o creado como nuevo dentro de la máquina eventualmente y ejecutar desde memoria o localmente. Todo depende de la estrategia del atacante. Los ataques que no dependen de archivos se dan a través de procesos también de ejecución vía memoria y de infección vía memoria basados en la idea de explotación, ¿no? Donde tú vas a explotar vulnerabilidad, condiciones específicas, ¿no?, de fallas de código que te permiten ganar control de ejecución, lo que es un poco diferente. Entonces, yo voy a parar en este momento, ¿no?, el PowerPoint para que conversemos sobre ese asunto de forma más técnica y un poquito más directa. Entonces, voy a salir de aquí. Voy a parar el PowerPoint. Ok, a ver si estamos. En algunos segundos debe retornar la visibilidad del desktop. Ok, espero que logren ver. Y yo voy a parar mi video aquí. Y vamos a entrar aquí en una máquina virtual que tengo. Ok, tengo una máquina virtual. ¿Cuál es la idea de hoy? Lo que quiero hacer en este momento es conversar con ustedes sobre qué significa desempaquetar el malware, ¿no? Y por qué eso es importante en términos de cómo explica, dentro de otras cosas, el por qué los antivirus no van a ver esto. Entonces, mi idea es conversar un poquito sobre el funcionamiento de ciertas etapas de la amenaza para que justifiquen un poco el por qué esta problemática continúa a suceder. ¿Ok? Y mi intención no es hacer algo jamás visto o jamás discutido o lo vamos a hacer como un todo, porque el tiempo aquí es
limitado, son algunas etapas. Y esta etapa, escogí para ello una campaña de malware llamado ransomware, obviamente llamado Hermes. Hermes es un precursor de la campaña Ryuk, y la campaña Ryuk recientemente fue muy famosa, ¿no? Por ataques de ransomware en estrategia por cadena de distribución, ¿no? Deben haber oído que eso es un tema ahí en el mercado muy, muy permanente que habla sobre, ok, cómo tú puedes agarrar y distribuir el ransomware a través de una relación de confianza, ¿no? De un fornecedor, por ejemplo. Ok, entonces, ¿qué es lo que quiero hacer aquí? Bueno, la primera cosa que quiero hacer es que tengo la muestra. Y yo sé que esta muestra, ella está empaquetada. Yo sé o no sé, ¿cuál es la idea de saber que está empaquetado? Es, obviamente, el aspecto de entender que tú puedes empaquetarla utilizando un empaquetador comprado, ¿no? Ok, comprado, ¿no? Tú puedes implementar el tuyo, ¿no? Tú puedes también buscar apoyo en la idea de empaquetar y desempaquetar. Entonces, cuando empiezas a hacer un análisis de ese componente y el por qué no es detectado por un antivirus y de qué forma, tú vas a entrar en algo que es la análisis estática de él. Y la análisis estática busca entender cómo él es compuesto y de qué forma él está, ¿no? Y cómo fue hecho, ¿no? Y si fue empaquetado por algo conocido, desconocido, ¿no? Y cuando tú empiezas a ver la estructura del archivo, los tamaños en memoria y los tamaños físicos, ¿no? ¿Ok? Vas a empezar a ver que fue manipulado. Y esa manipulación buscó cambiar la estructura, como yo comentaba. Entonces, vamos a desempaquetarlo porque hasta ese momento él pudiera haber entrado en tu red. ¿Ok? Y hay técnicas para hacerlo que burle básicamente cualquier sistema, ¿no? Entonces, ¿qué implica buscar desempaquetar el archivo, ¿no? O sea, esto es sobre visibilidad. Antivirus en algunos escenarios hacen eso con un cierto nivel de automación para lo que pueden conocer. Otros sistemas de detección de intrusión y de prevención para el endpoint también pueden hacerlo. Dentro de los sandboxes hay rutinas para buscar hacer ese desempaquetamiento, pero es importante porque en el sandbox tú quieres que ejecute, entonces tú no estás apenas enfocado en desempaquetar, estás diciéndole ejecuta y listo. Yo ni siquiera quiero desempaquetar, lo que quiero hacer es dejar que esto, ¿no? Vaya adelante. Entonces, voy a usar un desensamblador aquí rápidamente. A ver, vamos a usar el debugger aquí. 32 en este caso. Ok. Entonces, ¿qué implica el atacante hacer esto y por qué esto es realmente un paso que ellos hacen con todo un cuidado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a tirar este archivo aquí adentro del desensamblador. En esta máquina hay un sistema de detección que está aquí en modo pasivo, está en modo apenas de monitoreo. Entonces, la primera cosa que voy a hacer aquí es que esta es la estructura del archivo. ¿Cuál es el problema? Como está así, él burla detección. ¿Ok? El atacante hace todo un proceso de quality assurance para llegar a ese momento, a esa condición. ¿Ok? Entonces, yo tengo que, entendiendo la estructura del archivo, yo tengo que reconocer, ¿no? ¿Cómo va a suceder esto? ¿Ok? Bien. Entonces, la primera cosa que voy a hacer es, voy a entrar hasta el momento del punto de inicio de ejecución del archivo. El archivo tiene un formato. Dentro de ese formato hay algo que apunta a dónde él inicia, que es básicamente aquí, ¿no? Entonces, déjame ir adelante. Opa, vamos desde el principio aquí, solo un segundito. Y lo que quiero hacer es entrar al punto de entrada. Entonces, lo comento aquí como del monitor debug, run, y él cae en el punto de entrada. Están viendo aquí, punto de entrada. ¿Ok? Bien, en el punto de entrada,
lo que quiero hacer ahora es dar un primer paso, ¿no? Hacia la idea de poder colocar un punto de parada. Entonces, cuando estás en el asamblador y empiezas a definir los puntos de parada, la primera entrada, vamos a hacer esto. Primer paso, ejecutar hasta el primer punto de retorno de la función. ¿Y qué es lo que quiero hacer aquí? Quiero colocar las nociones de el primer punto, ¿no? Entonces, vamos a símbolos. En aquel momento yo dije, ¿qué es lo que él hace? Él tiene que abrir memoria, alocar memoria para ejecutar el archivo. Entonces, vamos ahí. Entonces, vamos a ver la llamada de la función de alocar memoria. Y con esto voy a poner un punto de quiebra aquí, ¿ok? Y ahí voy a hacer que voy a ejecutar hasta ese momento, ¿no? Bien, llegué a la función donde el atacante dice, ok, yo voy a desempaquetar esta sorpresa dentro de la máquina. Y aquí, ¿qué es lo que yo quiero hacer aquí? Yo quiero, de esta forma, ¿no? Ver, ok, cuál es el punto de retorno. Okay. Y vamos a buscar una expresión aquí. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos ejecutar hasta ese primer momento. Entonces, ejecutar hasta el punto del retorno. Ok, acabó de retornar. Ok, aquí está, primer punto de retorno. Y aquí lo que vamos a hacer ahora es buscar a una expresión. Ok, ¿cuál es la expresión que queremos aquí? Queremos buscar retorno. Okay. Entonces vamos search for expression, go to una expresión. Ok. Opa. Ok. Entonces, la idea de ir a esta expresión y el punto aquí es que cuando vamos avanzando a esas expresiones, ¿no? Vamos haciendo la entrada, ¿no? Llegamos al retorno. En el retorno tenemos el símbolo, donde tenemos el punto. Solo un segundo que no sorteo aquí. Virtual alloc. ¿Qué nos está escribiendo ahora aquí? Virtual alloc está con el breaking point. Ok. Bien, entonces vamos a la expresión. Ok. Entramos, ejecutamos hasta mi código aquí. Ok. A ver, fue. Debería haber ido. Está esperando aquí. Step run. Un punto de entrada. Run hasta el breaking point. Ok. F8 step over. Y aquí estamos. Ok. Entonces, aquí a la derecha vamos a ir a una expresión. Disculpen que estas veces no. IP. Okay. Y vamos a buscar por el red aquí también. Y en realidad, opa. Vamos a buscar aquí el retorno manualmente. Aquí el retorno. Opa. Está. ¿Por qué no está subiendo? A ver, volver. Está. Ok. Ya vimos aquí la primera detección. Ok. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos yendo paso a paso en él durante cada una de esas ejecuciones para, ¿no?, crear ese
ese step que él hace, ¿ok? Alocando el espacio, ¿ok? Y con eso, él va a abrir y posteriormente él va a ejecutar, ¿ok? Cuando eso sucede, lo que nosotros vamos a obtener es un segundo archivo, ¿ok? Y ese segundo archivo está mapeado a una área de memoria, ¿ok? Y típicamente en esa área de memoria, tú lo que puedes hacer es sacarlo de la memoria y grabarlo dentro de la máquina. Entonces tú lo vas a grabar como algo como unpacked, ¿no? Entonces, sé que el área de memoria está por allá, entonces, ok. Y lo grabas en la máquina, por ejemplo, ok. Entonces, lo tiramos en la máquina, la versión unpacked, ok. Entonces, cuando tenemos esas versiones unpacked, tanto en los ambos directorios, lo que podemos hacer con ella ahora es entender cómo dentro de su estructura y dado al espacio que él tiene en memoria, yo tengo que reconstruir el archivo. Parte de lo que yo tengo que hacer con el archivo es básicamente reconstruirlo. Entonces, vamos a editarlo, ¿ok? Entonces, disculpen aquí, voy a editarlo con el otro editor. Aquí. Ok. Y una parte súper importante de esa etapa de editarlo es buscar básicamente que se dé la estructura correcta de tamaño que él tiene. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es básicamente al entender que el espacio donde está el archivo en memoria, donde apunta que él salió, tiene todo un tamaño, queremos básicamente es agarrar esto y decir, bajé el archivo que está en memoria como lo hicimos ahora, yo quiero apenas ahora ajustarlo, yo tengo que ajustarlo porque hay un tamaño mínimo y máximo allá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar aquí? Vamos a ir a un tamaño, podemos ver también aquí dentro de la estructura de él. Eso es otro punto interesante que podemos ver dentro de la estructura de él, el tamaño. Pero, ¿qué es lo que quiero buscar? Un tamaño, un lugar en el archivo, ¿ok? Entonces estoy dentro aquí del archivo, va a haber una dirección y yo tengo un cálculo de esa dirección, un offset, ¿ok? Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Nosotros vamos a ir a una dirección específica del archivo, ¿ok? Que ya la calculé, ¿ok? Y de ahí en adelante, lo que vamos a hacer es cortarlo. Y de A00 en hexa, aquí. Y lo que vamos a hacer es cortarlo hacia abajo. Todo el resto se tiene que ir. Disculpe que estoy con un poquito de dificultades aquí con mi teclado. Find again, go to. Ok. Ahí. Y de aquí en adelante. ¿Por qué no lo está encontrando? Perdonen que estoy yendo con la máquina aquí. Go to DA400. Aquí está DA400, que es el tamaño de él, con el set. ¿Por qué está? DA400, ¿dónde estamos aquí? Ya está trimeado. Esta es la versión que yo ya lo había trimeado. Perdóname.
yo ya hice el trim de él aquí, que lo tenía listo para nosotros. Entonces, ya está empaquetado y la versión trimmed, por eso que está aquí, ya está la versión trimmed aquí. Okay. Por eso es que ya estaba de esa forma. Y en esa versión trimmed, lo que podemos hacer a partir de ahí es que en este momento tú vas a tener un archivo que él ya contempla toda la visibilidad que el malware tiene, por la cual no, él podría ser detectable. Entonces, cuando tú tienes esa versión desempaquetada, ¿ok? Él va a poder ejecutar de una forma más directa. En realidad, él no está ocultando parte de su acción de cierta forma, ¿no? Aún hay puntos específicos que los ocultas, ¿no? Pero no desde el aspecto de detección estructural. Entonces, disculpen, la máquina no está bien hoy. Caramba. Entonces, en esta versión, nosotros ya no tenemos la obfuscación o cómo él es, ¿no? Estructuralmente modificado para no tener visibilidad. Entonces, parece la misma cosa, pero aquí vamos a poder extraer ciertas huellas y características de detección o indicativos de su ejecución, cómo va a manipular archivos, cómo va a manipular los servicios, qué tipos de llamada va a hacer. Todo eso que es parte de la ejecución del malware en una forma ya mucho más directa, se va a poder ver con más facilidad y se va a utilizar para hacer los elementos de generación desde firmas a comportamientos, a diversas otras partes que son características de la ejecución. El problema de buscar hacer comportamientos en un momento donde todavía está empaquetado es porque el empaquetamiento no produce más comportamientos que sino no dejar ver cómo se va a llevar a memoria. Entonces tú tienes que llegar a esto para exactamente entender después cuáles son las acciones. ¿Ok? Y si no hay esa visibilidad y si no hay una buena tecnología que logre después acompañar los cambios que se dan en esta nueva etapa, tú vas a continuar siendo básicamente con menos visibilidad y con menos capacidad de realizar esto. ¿Ok? Entonces, un punto importante aquí es que cuando volvemos al PowerPoint rápidamente aquí, y ya voy a volver a la máquina, y disculpen por las problemáticas que estoy teniendo con la máquina hoy. El alocar la memoria, buscar el archivo, la forma importante de hacerlo es sacarlo en el momento que todavía no lo estás decodificando aquí en memoria y no dejar que él construya todo el archivo. ¿Por qué? Porque el archivo va a cambiar, él va a tener distinta característica de huella cada vez que va a ser construido. Entonces tú tienes que hacer ese desempaquetamiento antes. Al hacer el desempaquetamiento, tú vas a tener una otra visibilidad. Entonces, en ese momento, el malware va a hacer uso de otras funciones para no dejarse ver también. ¿Ok? Va a hacer verificaciones de cómo ejecuta, si está en máquina virtual, si no está en máquina virtual, si está ejecutando en memoria, si no está en memoria, si hay algún debugador presente, si hay cualquier otra cosa que indique, ¿no? Que él está siendo evaluado. Entonces, en el lado izquierdo, están viendo cómo es un árbol de decisión sobre exactamente esas técnicas para ver, ¿no? De algo empaquetado a cómo del lado derecho de esta gráfica están viendo diversas decisiones. Esto es en un tipo de malware que se llama Rombertic, ¿no? Pero ¿por qué es representativo? Porque estas técnicas de buscar evadir y no ser analizado también se aplican a ransomware, ¿ok? Entonces, están viendo ahí en términos de acciones, ¿no? Son básicamente 23 blocos de condiciones para ver si puede ejecutar o si está siendo evaluado, que serían representativos de casi 930 millones de momentos de escrita en el sistema.
¿no? En términos de ejecución, ¿no? Y 335 llamadas de nivel de API. O sea, él hace uso de recursos complejos para no dejarse ver. Todo eso para apenas ver si en esta última condición aquí puedo o no ejecutar. Por ejemplo, entonces hay inteligencia. Esa inteligencia nos va a permitir tener una serie de desafíos. Y esos desafíos hablan sobre elementos, no sobre, vas a tener firmas, vas a tener capacidad de análisis estática o dinámica, cuál es el comportamiento que se está dando, si vas a aplicar a machine learning, si vas a aplicar elementos comportamentales, ¿no? Entonces, hay diversos, no solamente estudios, pero puntos de acción que hablan sobre qué puede hacer, ¿no? O qué puede ser hecho para discutir detección, cambios y el adversario, él también acompaña esas estrategias, ¿ok? Por ejemplo, en 2015 habían estudios sobre detección de ransomware a través de condiciones de uso anormal de archivo en el sistema para criptografía, para ejecución. Los tipos se adaptaron a eso, ¿no? El atacante se adaptó. No, se está empleando machine learning, se está empleando, no, cómo trabajar sobre qué tan raro es un archivo con su entropía. El atacante empezó a hacer cambios cada vez más sutiles y a no modificar el archivo de una forma que fuera perceptible ese tipo de cosas. O, por ejemplo, cómo se están haciendo las llamadas criptográficas. Entonces, todo eso representa desafíos en la visibilidad. Por eso no hay una cura específica, desde el empaquetamiento, desde las técnicas de obfuscación y condicionales de ejecución, hasta la contrainteligencia del atacante. Entonces, antes de ir adelante, paso con un otro tema. ¿Qué sucede en una condición de preencriptación? ¿No? Entonces, en condiciones de preencriptación, después que el malware de hecho se reconstruyó, ¿no? Como estábamos buscando hacer ahora, ¿no? Después que él te desempaquetó, después que en la máquina él ajustó su tabla, ¿no? Su tabla de recursos, esa Import Access Table es una tabla de recursos de las funciones que él puede usar en el sistema operativo, ¿no? Que están incorporadas en su código. Él va a proceder a ejecutar, ¿ok? Entonces él se desempaquetó en memoria, va para la máquina y ya aparece en la máquina como un archivo nuevo. Y con un archivo nuevo con técnicas obviamente para buscar no ser visto. En esa situación, lo que típicamente va a suceder son, después que el binario fue bajado o fue llegado a la máquina, después que ejecutado, hay técnicas de poder hacer uso de la postura de otros componentes del sistema operativo, ¿ok? Para llevar a cabo ese momento de entrada en la máquina, como el que estamos discutiendo. Él puede instanciar otros, ¿no? Otros procesos de su trabajo, ¿ok? Y para eso hay diversas técnicas, desde la inyección de procesos, desde caving, hay diversos tipos de acciones ahí. Él va a buscar ser persistente, va a buscar decir, ok, estoy en la máquina y ahora, ¿ok? Él va a usar los recursos del sistema para ejecutar y hacer sus acciones sin levantar las sospechas comportamentales, ¿ok? Que estábamos conversando antes. Y eventualmente él va a crear condiciones ideales de no dejar que el sistema sea recuperado, como por ejemplo, va a deletear las copias de respaldo del Windows, ¿no? Identificar si hay condiciones de prevención, a crear tareas específicas, ¿no? Entonces, él va a ver esto previamente a todo el proceso de la criptografía y también va a establecer su proceso de comunicación. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Paro aquí el PowerPoint de nuevo. Y en la máquina, lo que me interesa en este momento es aquel archivo que fue bajado a la máquina, ¿no? Que tuvimos un momento de detección porque está la tecnología aquí y fue desempaquetado y ajustado. En este momento yo lo voy a ejecutar, ¿ok? Entonces, está en acción. La tecnología de prevención de malware está instalada aquí en una forma de visualización en este momento, o sea, está configurado para no hacer bloqueos en este momento. Y nosotros vamos a realizar el monitoreo aquí, ¿ok?
de qué significa la ejecución en ese momento, ¿no? O sea, qué es el tipo de visibilidad que tengo. Entonces, ya se está viendo una acción aquí en la máquina. Estamos sobre la plataforma de prevención y detección del endpoint de Cisco, Cisco Secure Endpoint. ¿Ok? Entonces, automáticamente él ya me está diciendo que hay un incidente sucediendo aquí en la máquina. Me dice, mira, es en esta máquina. Y lo que vamos a hacer es saltar directamente a ella, ¿no? A su condición de visibilidad de trayectoria automática. ¿Ok? Entonces, cuando llegamos a la trayectoria automática, estamos viendo, ¿no? Aquella ejecución que yo hice, ¿no? Y desde línea de comando empezamos a ver que hay diversos momentos en el que él es echado a andar, ¿no? Desde su ejecución en el momento. Y a partir de aquí, las condiciones específicas en las cuales el malware va a ejecutar, ¿no? Y su característica, él va en este momento, por ejemplo, como les mostré en la muestra, ¿no? Él ya se copia con un otro nombre, ejecuta desde el directorio local, ¿ok? En este momento está esperando un tiempo, entonces él empieza a implementar aquellas técnicas que estábamos conversando, ¿no? Y aquí las podemos ver como él inyecta su propio proceso y crea un nuevo archivo. Entonces vemos que, ¿no? Él ya crea el nuevo archivo, ¿ok? Si ese archivo es visible o no por antivirus, etcétera, ¿ok? Lo ejecuta y empieza un proceso básicamente de todos los detalles que tiene que hacer antes de criptografiar esa máquina, ¿ok? Y como pueden ver, ya cambió bastante aquí la cosa. Cuando le di a refresh, ven que ahora hay llamadas específicas que están sucediendo por componentes del sistema operativo. Entonces, la visibilidad que me está dando la parte de prevención avanzada de Cisco aquí es interesante. Están viendo otros componentes que llama también el malware y todo más. Entonces, el punto interesante para mí en todo esto es como los pasos que se están dando, ¿no? Y voy a ejecutar el obfuscado ahora para que se pueda ver cómo fue aquí. Permiten entender por qué hay un desafío y que no existe apenas una detección única y mágica para todo, ¿ok? ¿No? Y cómo él empieza a instanciar ¿no? Varias veces su proceso y va a usar técnicas para esto que son complejas y sofisticadas. Entonces, detección y tener inteligencia es algo importante. Ustedes están viendo ahora que cambió el color aquí. ¿Qué significa este cambio de color? Yo ya voy a explicar qué es. Se dieron cuenta que cuando lo ejecuté en la primera vez, y vamos a volver aquí en el tiempo, que es una funcionalidad interesantísima en nuestra solución de prevención en el endpoint, que tú puedes volver en el tiempo, vean, sobre qué estaba sucediendo en el proceso antes de todo esto. El monitoreo es continuo. ¿Se acuerdan que cuando lo ejecutó yo mencioné que creó el nuevo servicio que les mostré allá en el desasamblador? Esperó por un tiempo y aquí está. Entonces él ejecuta. Cuando ejecuta, no desencadena y empieza a usar recursos del sistema, como pueden ver aquí, ¿no? Es invocado por el malware, ¿ven? ¿Ok? Hay una comunicación de comando y control. Ya hay una primera comunicación aquí. Y enseguida de la comunicación, estas flechitas con el rayito son ataques hacia la memoria, ¿no? Y él está buscando meter más condiciones maliciosas. Y aquí estamos con una técnica de nuestra solución de prevención de amenazas en endpoint que detecta cuando se está atacando también la memoria. Entonces hay detección del malware, hay detección de sus procesos y la relación entre ellos, hay la detección de ataques sobre la memoria, estás rastreando qué más hace, ¿ven? Entonces él dispara, ¿no? Un otro componente del Windows y a través de él empieza a hacer otras cosas, como pueden ver, ¿no? Y ven que nace aquí de la línea roja del malware. Entonces, esto todo es manipulación, ¿ok? Bien, entonces en la máquina, hasta ahora, está todo, sí, está parado. Entonces, el atacante se va a usar de todo ese contexto, todo antes de la criptografía, ¿ok? Y
Y es importante entender que el problema de ransomware no es apenas la criptografía y no es apenas sobre si voy a recuperar o no el backup, ¿ok? Pero es toda la condición de que la máquina fue secuestrada, ¿ok? Y puede suceder un montón de otras cosas, entre las cuales la manipulación, la explotación de la máquina, el movimiento lateral, ¿no?, de esta amenaza hacia otra, continuar explotando las máquinas de la red y empezar a trazar comportamientos más específicos es la estrategia del atacante. ¿Okay? Entonces, cuando volvemos aquí a la noción del PowerPoint, entre qué sucede una vez que él se define, hace cambios en la máquina, hace todo eso, ¿no? Y lo hace a su tiempo, en su condición. Básicamente, lo que vamos a tener ahí es todo el proceso de comunicación de comando y control, y ese proceso se va a dar dado a características de cada amenaza, y aquí es una forma apenas para ilustrar la complejidad que puede tener, ¿no? Él se va a anunciar, él va a decir que ya está en la máquina, él puede pedir acciones, él puede bajar módulos nuevos, él va a hacer lo que tiene que hacer, y si quiere va a hacerlo antes también de criptografiar. De nuevo, criptografía va a ser apenas una de las acciones. Y al atacante ahora le interesa decir cuándo va a hacer esa criptografía, en qué momento. Entonces él puede sacar datos, él puede monitorear la máquina, él puede hacer movimiento lateral, él puede hacer un montón de cosas como una parte de la secuencia de ese proceso de comando y control. Y este tema de comando y control típicamente lo va a implementar también un mecanismo criptográfico. Y para eso de nada sirve que empecemos a conversar sobre, si haces SSL inspection. SSL inspection en el nivel de perímetro de la red tiene su utilidad, tiene como observar, dependiendo de cómo es hecha, no destinos y qué se está haciendo en requerimiento, como estamos viendo aquí, ¿ok? Pero en este caso es HTTP, porque él está implementando su propia rutina de codificación. Entonces, para fines de entender qué es lo que le está haciendo, vas a tener que tener visibilidad de una forma u otra. ¿Ok? Vas a tener que buscar entender cómo le está componiendo esta llamada en términos de si realmente vas a entender la amenaza. Especialmente si aún no ha hecho nada criptográfico, aún en términos de encriptar y secuestrar tus archivos. Pero si está dentro de la red. Entonces, defenderse contra ransomware no es apenas pensar en aquel momento. Ok, llegamos al momento de hablar de encriptación. Ok, él condicionalmente va a decidir hacer encriptación. Y esa encriptación va a manipular los archivos conforme a la estrategia que él tenga en esa versión de malware o en esa campaña de malware. Pero el punto aquí es que hay una manipulación. Hay diversas técnicas para detectar ese tipo de cosas. Nosotros en la tecnología de Cisco Security Point usamos técnicas comportamentales para detectar el movimiento de criptografía y lo hacemos sin firmas. También tenemos elementos que hablan sobre la análisis del comportamiento y ciertos métodos. Pero el punto es, hay un algoritmo para hacer esto. El atacante implementa un algoritmo y hoy lo que se está haciendo es controlando cómo esa forma de trabajar es. Ya no necesariamente él encripta todo, él encripta un pedazo. Él hace doble encriptación, ¿no? Para mostrar que él tiene más control. Cuando piensas que saliste de una, él lo puede hacer de nuevo. Eso también puede mostrar que hay más de un atacante en el ambiente. Otra cosa que puede suceder es que por más que no te moleste en relación a restaurar un backup, ¿no? Lo que está mostrando es que hay más de una vertiente de trabajo y estratégica del atacante en la máquina. Entonces, es interesante. Entonces, en la encriptación, independiente de cómo lo esté haciendo, y puse aquí algunos ejemplos, ¿no? De si no encripta todo el archivo, si apenas lo modifica, si apenas lo reescribe, ¿no? Hay varias formas, ¿ok? El punto es, la estructura de este cambio es súper metódica y cuando estamos hablando de cómo eso está relacionado a la infección como un todo, ¿no? ¿Qué es lo que me preocupa? Volver de la encriptación es restaurar un backup, sí, pero restaurar un backup, estás eliminando todas estas huellas que van a suceder a lo largo de la red y todos los comportamientos, acordándose de que
la criptografía no es la primera cosa que él va a hacer. Él lo va a hacer cuando él sienta que tenga el control de tus datos eventualmente. ¿Ok? Y otro punto importante es que ahora el ataque es más sofisticado y él secuestra los datos antes. Entonces, el secuestro de datos no es exactamente durante la criptografía. Él los saca y te hace una doble extorsión o hasta una triple extorsión, como yo comentaba. Entonces, en realidad, la criptografía de los datos es mostrar que están inutilizados en el momento para ti y para tu proceso de producción en el día a día, pero no necesariamente para él en términos de exponerte y de manipularlos, ¿ok? Y de conocer cada vez más el ambiente y saber qué son esos datos. Entonces, el problema no es solamente estar como secuestrado, pero sí que él va a ganar acceso a diversos sistemas antes de que tú veas el ransomware. Entonces piensa, si mucha gente se entera que tiene un problema apenas porque vio la criptografía, hay que prestar atención antes. Entonces defender contra el ransomware no es apenas defender contra la criptografía. ¿Ok? Y esto tiene un efecto mucho más catastrófico para el negocio que apenas la criptografía, por más que eso sea súper grave. Es la pérdida de visibilidad sobre qué sucedió y si todavía está dentro de la red. ¿Ok? ¿Qué más hizo? ¿Qué más tienen control? ¿Y dónde no criptografía? Entonces tú eres forzado a considerar eso en el proceso de respuesta a incidente. Y cuando tú no vuelves a eso y piensas, ok, ¿cómo yo pude haber sido infectado? ¿Qué es lo que tengo que hacer para que en primer lugar eso no se dé? Yo tengo que dar la seguridad al acceso web, al correo, a los archivos. Yo tengo que separar mis cargas de trabajo de todo esto. Y eso es fundamental, porque las variaciones van a continuarse y van a empezar a jugar exactamente con todas estas cosas que estamos hablando. Si vas a clicar en un link, si no te va a mandar el link, si cuando bajas algo, en vez de ser el primer no dropper en esa cadena de ataque, ¿qué te parece si él te da archivos texto y te hace navegar a dos lugares que combinas los archivos texto para hacer un script? Y ese script es texto. No lo vas a ver como un ejecutable. Y eso construye la carga del ataque en la máquina. Eso es una de las técnicas de ataque de ransomware. ¿Ok? Y si tú haces comando y control y semanas después es que haces apenas la encriptación, ¿no? Ahora, ¿y si sistémicamente está haciendo lateralmente por el correo, ¿no? Y si la característica de ese ataque de ransomware también se propaga a tus terceros como parte, ¿no?, de ese comprometimiento de la estructura del correo, no solamente para tirarte un archivo, pero para continuar en el proceso no lateral o el proceso de inteligencia, de ingeniería social ahí en el correo. Entonces, cuando tú piensas sin una defensa estrategia, tú vas a ver esos problemas, ¿no? Vas a empezar a tener los problemas porque tú vas a tener menos elementos en la cadena de acceso que te lleven hacia, ¿no?, un mejor control por etapas. ¿Ok? Y el concepto de defensa en profundidad es importante y nosotros tenemos una arquitectura que posiciona defensa en profundidad. ¿Ok? Y ella es una solución contra ransomware porque tú estás inhibiendo etapas fundamentales de lo que venga a ser, ¿no?, una acción de ransomware. Y no solamente el ransomware, pero una acción de ransomware para condiciones de ataque no modulares o condiciones de ataques que hagan todos estos procesos, y tienes que darte cuenta de eso, ¿ok? Porque tienes que pensar hacer esto antes que haga comando y control, tienes que pensar antes que se mueva lateralmente, y si se mueve lateralmente, y si expande, ¿cómo vas a contenerlo? Y si eso sucedió y tú no puedes simplemente pasarle el backup a todo, y si compromete el backup, ¿cómo es tu respuesta a incidente? Entonces, en Cisco, nuestra solución para la defensa de ransomware considera eso como parte estratégica de nuestra arquitectura, ¿ok? Y esta arquitectura, ella compone, ¿no?, capacidades para que quiebres esa cadena de ataque, ¿ok? Sea la inteligencia de amenazas que tenemos a través de nuestro equipo de investigación y desarrollo, Talos, ¿ok? Por favor, vayan a talosintel.com. Toda la información está allá sobre cómo la compartimos y cómo nos defendemos, ¿no?,
¿ok? Entonces, saber cómo estás expuesto, cuáles son los indicadores de este tema, si puedo evitarlos ya desde antes, si puedo evitarlos durante el intento. La otra cosa es evitar, ¿no? Y trabajar seguridad de correo electrónico, no solamente anti-phishing y anti-spam, pero de verdad controlar el flujo del correo electrónico y tener visibilidad cruzada de los vectores de correo electrónico de la red junto con la seguridad en el endpoint. Y ese es el concepto de XDR, ¿no? O sea, de tener detección y respuesta a lo largo de múltiples vectores. Y en la estrategia Cisco eso es contemplado por definición. Tanto que los integramos en visibilidad, ¿ok? Y correlación automática entre ellos, ¿ok? Sin depender de una solución tipo CIEM, ¿ok? Entonces, poder hacer esto y decir, ok, hay un artefacto en el endpoint que vino a través de un correo electrónico. Ese correo electrónico es este email que está aquí, vino con este identificador, fue mandado de este dominio para mi dominio. Ese correo llegó a otras 4 cajas postales y ¿saben qué? Hubo una URL que se navegó desde ahí, pero en nuestra solución de prevención de seguridad en el DNS logramos detener esa URL antes que estableciera la comunicación y bajara algo, porque estamos haciendo defensa contra infraestructuras maliciosas. Y eso es importante. Y ahí le dices a tu jefe, esto es distinto porque como estamos segmentados, ¿ok? Las máquinas que están en el segmento tal o estas cargas de trabajo no van a ser tocadas por esto porque mira, no hay cómo llegar desde aquí. Eso es importante. O de repente pudo haber sido comprometido algunas máquinas, estamos parando ya los indicadores, pero ¿sabes qué? Ellas no van a llegar a este otro lado de la red porque no colocamos un control de acceso de red sofisticado, ¿no? ¿Para qué? Para contener el problema. Entonces, contención es tan importante cuando pensar en si va a haber una prevención holística el tiempo entero. Tú tienes que tener una estrategia de contención que te permita considerar que el atacante está innovando y que tengas un monitoreo continuo, ¿ok? Bien, entonces esa defensa basada en inteligencia y una capacidad arquitectural incorpora elementos básicos de la detección y prevención de malwares, como la tecnología de AMP que yo estaba mostrando, ¿no? La capacidad de hacerla también en segmentos de red con nuestros sistemas de firewall de próxima generación y prevención de intrusos de próxima generación, ¿no? El poder hacer, ¿no? El control y visibilidad de ese tráfico, ¿no? Hacer los elementos de contención lateral, como estábamos conversando, la segmentación y, por ejemplo, recursos que la tecnología Cisco de control de accesos de identidades y dispositivos en la red tiene, como es la segmentación inteligente por TrustSec, ¿no? En el sistema operativo tener aquella visibilidad que yo estaba mostrando y la defensa en tiempo real, como estaban viendo las detecciones y la capacidad de defensa automática, ¿no? Hacer esto en tándem, ¿no? Con la visibilidad comportamental de la red, que es la tecnología StealthWatch, que hoy día la llamamos de Cisco Network Analytics, ¿no? Entonces, todo eso compone contención del ransomware por la posibilidad de la implicación de algo que entregó el ransomware y no necesariamente apenas la criptografía de él como causa raíz de la detección del problema. ¿Ok? Y bueno, hacemos eso de forma simple y rápida. La implementación de Umbrella tarda 30 minutos a lo máximo. No, logramos implementar rápidamente seguridad de correo electrónico integrados en la nube o localmente. No, la parte del endpoint, como vieron, tiene una trazabilidad continua. Y cada una de esas etapas te permite tener un abordaje sistémico, ¿no? Que apoya a lo que tú tienes que hacer de sanity checks, ¿no? Y de prevención dentro de tu ambiente de red, ¿ok? Entonces, desde una postura más básica que es, mira, yo quiero evitar que entre en mi red, ¿no? Yo quiero tener protección en el DNS en tiempo real antes de que sea la conexión con Cisco Umbrella. Yo quiero poder ver si algo en el endpoint está intentando hacer esto y cómo y bloquearlo automáticamente con Cisco Secure Endpoint. Y vino por un correo electrónico. Esto jamás debería haber sucedido de esta forma. Yo tengo vectores que están dejando colar la amenaza para dentro de la red. Yo necesito de correo electrónico y echar esto a andar junto con mis business partners. No. Entonces, esa etapa de no dejar siquiera que entre se puede extender a los firewalls, a los sistemas de prevención de intruso en tiempo real de próxima generación, a la parte proxy, ¿ok? A trabajar no instrucciones y estrategias de respuesta a incidente con elementos no preventivos, no
tabletop exercises, ¿no? La parte de simulaciones, la parte de cómo está el plan de respuesta a incidente, porque si sucede, tú vas a necesitar de todo esto más, ¿no? Entonces tú vas a tener que tener una acción conjunta de estas tecnologías, ¿no? No importa el fabricante, tú vas a necesitar esa acción conjunta, ¿ok? Y vas a empezar a decir, ok, yo necesito de segmentación. El Cisco Identity Services Engine te permite orquestar accesos en la red por identidades de máquinas, ¿no? Tú vas a necesitar de analítica de malware para entender, ¿no?, cómo se dio. Y tú vas a tener que decir, ok, está la segmentación, está contundente. Con esto yo puedo permitir que la gente haga restauración de servicios, ¿no?, que haga el backup o que sea investigado. ¿Ok? Entonces, todo eso es importante. Entonces, cuando lo vemos desde un punto de vista táctico, ¿ok? Y empiezo aquí a concluir, ¿no? Tenemos en el endpoint una serie de actividades que estaban asociadas al malware, ¿no? Como estábamos trabajando, lo estábamos viendo, ¿no? Entonces, no importando en el momento que ya está, yo también puedo trabajar una investigación mucho más sofisticada y cruzándola entre los diversos vectores de monitoreo. Disculpen que hizo el logout aquí. Solo un segundito. Trazándolo a ese aspecto de cómo la correlación se puede dar a todos mis... Es el primer logón aquí, listo. El sistema va a correlacionar todas esas informaciones de la analítica de red, del firewall, del endpoint, del EDR, del sistema de sandbox. Y lo que va a hacer es que me las presenta todas y no solamente me las presentas, pero me trae un elemento de orquestación también encima de ellas. ¿Ok? Y a eso le llamamos en Cisco el SecureX. Disculpen que mi máquina está con algún problema hoy. Exactamente porque estamos haciendo todo este tema, ¿no? Entonces, solo un segundito aquí, a ver si esto termina de cargar. Mientras tanto, voy a abrir aquí el punto de SecureX. Le tengo que dar aquí a resend, a ver si SecureX fue rápido. Entonces, en el SecureX yo concentro todas esas informaciones, ¿no? Para poder investigar, para centralizar, para integrar con terceros. Entonces, yo veo la protección de mis cargas de trabajo, cómo están haciendo, si están intentando hacer eso, si vienen de otros vectores de comunicación, si se pueden conectar con otras aplicaciones. En el tema del EDR, yo veo cuántas máquinas estoy monitoreando, los incidentes que están sucediendo y qué más está sucediendo. Yo puedo hacer análisis forense en tiempo real, ¿ok? Yo puedo trabajar con la parte de analítica de malware en tiempo real y también en sandbox. Entonces, mi sandbox ve las técnicas, entonces aquí estamos en el sandbox, me muestra las técnicas del malware, ¿no? Y me permite saber qué sucedió, tener información asociada a que a la característica de la amenaza dentro de mi ambiente y qué intenta hacer, ¿no? Me muestra los blancos internos de la amenaza, ¿ok? Los correlaciona entre todos estos puntos de visibilidad, ¿ok? Y ese es el ransomware que estábamos tocando ahora, ¿no? Los comportamientos que detectamos, todo lo que él intenta hacer como parte, ¿no? Antes de criptografiar y también después que hace esa criptografía, ¿ves? Aquí está el servicio que vimos que él intenta, ¿no? Y me apunta todo esto, ¿ves? Y no solamente me lo apunta, pero me da una forma de que esta correlación sea automática en tiempo real y me permite aquella investigación que yo comenté que terminó de cargar ahora. Disculpen, pero me dice, mira, hay 2 máquinas en mi ambiente que están siendo víctimas de ellas, ¿no? Entonces, vio allá cómo funcionó el malware, ¿no? Aquí están viendo cómo yo la evalué con el debugger, ¿no? En tiempo real, como estábamos viendo. Entonces, el sistema monitorea la máquina como un todo y la defiende en tiempo real, ¿ok? Cuando yo abrí el Chrome, cuando se ejecutó el command line, entonces yo tengo toda una visibilidad completa de cómo sucede y un acompañamiento táctico de defensa continuo,
Si yo tuviera integrado aquí la parte de correo electrónico, yo podría ver si fue entrega o no por el correo electrónico. Yo podía ver por quién más vio esto, a qué otras máquinas. Todo eso sistémicamente como una arquitectura. Defender contra ransomware no es apenas el ransomware como vieron. ¿Ok? Entonces, eso me permite, dentro de toda esta historia, hacer los elementos de la parte forense y la parte también de orquestación. Y aquí vemos que en SecureX hay un orquestador. Te permite integrarlo con todo el resto. ¿Ok? Dejo que termine que cargue aquí la página del orquestador para que puedan ver que hay un orquestador. Y con eso pasamos a el cierre aquí. Aquí está el orquestador, entonces yo puedo hacer mis propios workflows de respuestas, los puedo customizar, los puedo hacer visualmente, los puedo integrar con otras tecnologías. Yo puedo hacer todo eso en una forma que se adapte a mi ambiente. ¿Ok? Entonces, concluyo aquí apenas con una visión holística de la arquitectura como la conversamos, ¿ok? Que está disponible por componentes individuales y también como lo podemos ofertar como condiciones ideales de cobertura inicial, pequeño, mediano y grande, ¿no? Para elementos rápidos, para elementos avanzados, dependiendo del nivel de maturidad que se tenga en el ambiente y el de trabajo. Entonces, cuando observamos quebrar el kill chain, la arquitectura busca entregarte recursos, no solamente tecnológicos, pero por etapas para que quiebres exactamente como a través de los vectores que exponen a la amenaza, a los artefactos, condiciones de identificar, evaluar, establecer inteligencia, y hacerlo continuamente. ¿Okay? Entonces, eso es fundamental. Construimos esto conociendo que tácticamente no se resuelve de forma mágica. Entonces, Cisco discute esto como una arquitectura tecnológica y la hacemos transparente también en diversos niveles de integración, en diversos niveles de inteligencia. ¿Ok? Entonces, eso marca una postura sobre cómo poder detectar entre las etapas del atacante. Cuando él intenta hacer reconocimiento, ¿qué podemos hacer? Si él intenta ir allá y tirar un otro ataque, sabemos de dónde viene, de dónde no viene. Si intenta hacer la comunicación de comando y control a un dominio que conocemos, si intenta tirarlo por correo electrónico, o si intenta explotar la máquina, como vimos en el contenido del endpoint y el sandbox, y si ya hace un callback, cómo la tecnología de defensa del DNS evita que continúe, cómo el firewall, cómo el aislamiento de la máquina puede funcionar, de una forma estratégica. Pensar en ransomware es pensar, entonces, que ahí, en aquella defensa en profundidad, vas a poder tener un camino de controles mucho más estratégicos. Piénsenlo y les dejo el mensaje de ¿qué puedo hacer en mis primeros 30 días? Planea por lo peor, prepárate continuamente y habla con nosotros sobre ese momento de las etapas de ransomware defensa, las más simples hasta la más avanzada. ¿Ok? En los 60 días, echemos a andar esto, hagamos integraciones, considera respuesta a incidentes para prepararte a lo largo del tiempo y no solamente cuando sea el ataque. Y después de esto, piensa en contención. Piensa en tu infraestructura. No pienses en archivitos y en antivirus. Eso es importante, pero tienes que pensar tácticamente. Prepárate para desafíos operacionales del momento y desafíos estratégicos del futuro, pues el atacante también está transformando todo eso. ¿Ok? Termino aquí con unas gracias, con ese mensaje de pensar que una arquitectura es lo que todo cliente siempre tiene que implementar y él la está implementando. La diferencia es que lo tienes que hacer pensando en beneficios más amplios que los puntuales. ¿Ok? Define tu postura, chequéala. ¿Ok? Piensa, pregúntate a ti mismo, ¿tengo visibilidad? ¿Puedo tratar malware? ¿Puedo entender la propagación? ¿Tengo cómo aislar? ¿Tengo cómo segmentar la red? ¿Tengo cómo hacer backup? No. ¿Y si no voy a lograr ver? ¿Y si no hay detección? ¿Yo sé hacer ingeniería reversa? No. ¿Yo logro hacer esto? ¿Tengo gente? ¿Tengo partners? ¿Tengo servicios? No. ¿Qué puedo hacer? Entonces, si yo no tengo cómo hacer temas de detecciones de día cero reales, de verdad, y no la idea de día cero por marketing, ¿qué voy a poder hacer estratégicamente? Yo tengo que tener una postura. El mercado te cobra una postura. Tienes que demostrar que están ahí los recursos para trabajar en el nivel que tengas. ¿Ok?
Muy bien. Gracias por la participación de hoy y les paso ahí el control al equipo de la Web School. Marco. Listo. Muchísimas gracias, Ricardo y Marco, y gracias a todos por su asistencia. Y les recordamos que la siguiente sesión sobre ransomware es el 23 de septiembre para seguir con todo lo que hemos visto con ellos. Muchas gracias. Bye.